Listo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Todo bien, gracias. Aquí ya lista, esperando a tu comunidad y a mi comunidad. Bueno, Padrísimo. voy a empezar a consultarte un poco, que nos cuentes a los que estamos en este momento, eh, ¿quién es Sandra? ¿Con quién me estoy encontrando? Encontré un personaje maravilloso que tiene que ver, que va de la mano con una temática que yo amo profundamente y tiene que ver con la temática ovni ya de base. Pero después hay un montón de otras cosas más. ¿Quién es Sandra? Ay, Nico, pues ahora sí que, como bien lo dijiste, todo un personaje que pues está encontrando día a día y cada vez, pues, a ver, ustedes deben saber ahí, seguramente los que nos escuchan, muchos saben de astrología. Yo soy Géminis, ascendente Géminis, entonces yo estoy en una constante investigación, yo estoy en constante aprendizaje. Me gusta mucho pues encontrarle sentido a las cosas. Yo tengo una carrera que es diseño industrial, pero ahorita estoy cambiando totalmente de giro y estoy estudiando psicología. Uno dice, pues no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? 8 años de mi vida, pues hice proyectos de diseño industrial, trabajé en una empresa. Entonces ahorita me estoy saliendo totalmente de ese mundo. Llevo un mes, literal, lo que tiene TikTok. Llevo un mes y 10 días de que me salí de este mundo pues corporativo, digamos, para ya dedicarme full time a lo que es pues mi nueva vida, que tiene que ver con la psicología y también con la conciencia y pues todos estos temas que nos apasionan a ti y a mí, ¿verdad? Que es pues la ufología, el contacto, la conciencia, la numerología y todas, muchas cosas tanto místicas, pero también muchas cosas que ya tienen pues base de investigación, más hacia también lo científico. Entonces, pues ahora sí que este es Sandra, ¿no? Un camaleón que un día puede estar diseñando y otro día puede estar dando sesiones y cursos de numerología. Y haciendo el Oh, informe alienígena. de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Y qué fue lo que de alguna manera te llevó a meterte en esto? Pues mira, todo esto inició en el 2021, en la pandemia, eh, cuando inició este cuestionamiento. A ver, yo venía de una vida pues normal, digamos, dentro de la norma social, y empieza el 2021 y ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que hay cosas que no me hacen sentido y entonces empiezo a ver que pues dentro de mi círculo yo soy la rara que se está dando cuenta de cosas que otros no, y entonces ahí empieza pues mi búsqueda, ¿no? Y empieza pues desde la psicología. Yo empiezo a ir a terapia y pues empiezo a entender muchas cosas mías. Ajá. Entonces empiezo a resolverme de cierta forma en terapia psicológica, y entonces termina esta terapia psicológica y todavía yo veo que como que hay más cosas que no abarca esta herramienta. Ya empieza a ver cosas tal vez un poco más espirituales que todavía la psicología no alcanza a descifrar. La psicología, pues, digamos, tradicional, porque hay una rama de la psicología que es la transpersonal, que ya empieza a abordar estos temas más espirituales. Pero bueno, entonces, en ese entonces termino, digamos, la terapia psicológica y empiezo a profundizar en otro tipo de terapias más espirituales, como una que tiene que ver con la numerología y otra que tiene que ver con geometría sagrada, como la flor de la vida que tienes por allá atrás, otra que tiene que ver con contacto extraterrestre. Yo empiezo a investigar de todo y muchas cosas me empiezan a hacer sentido y empieza ya a estar Sandra yéndose hacia este otro lado un poco más espiritual. Y, y pues eso es durante 3 años, 21, 22, 23. A partir del 23 yo decido estudiar psicología porque me entero que existe la psicología transpersonal y digo, hacia allá me llama. Ahora sí que ya es un llamado, ¿no? Ya una vez que empiezas con todo este cuestionamiento Claro. y este despertar de conciencia, como así yo lo llamo, ya empiezas pues ahora sí como a encontrar un camino y un propósito.
y un propósito de alma, de misión de vida, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que es, como yo le digo, es salirte del closet espiritual y empezar pues a profundizar en eso que a tu alma le llama y serte fiel. Y no es así que digas ay, lo más fácil, porque es romper con muchísimas creencias y a lo que yo llamo salirte de la Matrix. Salirte de la Matrix, que es esta cárcel mental invisible, llena de condicionamientos, llena también de creencias o paradigmas que nos limitan nuestra perspectiva. A medida que nosotros vamos saliéndonos de esta cárcel mental, pues tenemos una perspectiva más amplia y entonces nuestro panorama es más amplio y podemos ver diferentes realidades, y entonces ahí es cuando pues, uno empieza también a ubicarse hacia qué punto, hacia qué camino dirigirse, ¿no? Y entonces yo me meto en el tema psicológico y ahorita es la carrera o la licenciatura que pues estoy cursando. Qué barbaridad. ¿Cómo podemos despertar nuestra conciencia? Así es como yo lo conceptualizo y me ayudo mucho de la película, que muchos dicen por ahí que es un documental, que no es una película. ¿Sí sabemos cuál película? La de Neo y Morfeo, ¿no? Okay. Entonces yo me guío de ahí porque cuando tiene la conversación con Neo y le va a elegir las 2 pastillas, le platica que esta cárcel mental, o bueno, es invisible, no se puede oler, no se puede sentir, no se puede ver, y muchas veces, de hecho la mayoría de veces, y así la mayoría de las personas nacemos sin darnos cuenta de que esta cárcel existe, esta cárcel mental. Cuando uno empieza con el cuestionamiento o empieza a despertar su conciencia, se empieza a dar cuenta de que esta cárcel existe, la cárcel mental, y entonces ahí es cuando empiezas a subir, digamos, de nivel de los niveles de la Matrix. Por ahí yo tengo varios en vivo que he hecho donde explico los niveles de la Matrix, que en realidad no es como que yo me lo sepa ni tenga la verdad absoluta, pero para conceptualizar un poco y que haya un entendimiento con las personas de más o menos dónde están ubicados, para que de ahí puedan partir hacia adelante, ¿no? Porque dentro de esta cárcel mental, pues también vamos viendo que es un juego. Es un juego que tenemos que jugar, pero no sabemos que hay un juego que jugar porque ni siquiera entendemos lo que es la cárcel mental que se nos ha impuesto en este planeta, ¿no? Así es como yo lo conceptualizaría. Suena como muy interesante, y aparte me hace pensar enseguida en esta cuestión de la simulación, ¿no? Esta cosa de que existen simulaciones que nos hacen como estar preso en este lugar, ¿no? Y lo difícil que es también la toma de conciencia, porque en principio también tendríamos que comenzar a creer en esto. Y no sé si se trata de creencias o se trata de sentir. Pues yo creo que va a dar un poco de las 2, ¿no? Okay. Porque como seres humanos y como tenemos nuestro cuerpo mental, y pues ahí siempre va a haber creencias, ¿no? Todo, ahora sí que nuestros conceptos mentales siempre van a estar basados en creencias. Y no podemos desarrollar pues el cuerpo mental. Entonces va un poquito, para como yo lo veo, va un poquito más de cómo estas creencias van limitándote o van haciendo que te expandas. Ajá. Entonces, a medida de que nosotros vayamos agarrando creencias que nos hagan expandirnos, pues entonces vamos liberándonos a lo que yo llamo pues esta Matrix o esta cárcel mental, pero siempre vamos a tener creencias. Y pues también yo lo complementaría con este sentimiento, este feeling, porque a medida de que tú te expandes, pues vas conectando con algo más profundo, que sería pues tu espíritu o tu esencia, ¿no? ¿Y todos necesitaríamos de algún modo u otro un Morfeo para eso, o podríamos salir solos? Para mi gusto, sí, todos necesitamos de pues, maestros y guías, ¿no? Y pues esos mismos maestros y guías también necesitan de sus alumnos para seguir evolucionando. O sea, es esta escuela que también, como yo lo veo, esta
sí, este planeta que al final del día es una escuela que todos decidimos encarnar para tener ciertos aprendizajes y evolucionar, pues incluye pues más personas, también somos seres sociales. Entonces implica también el relacionarnos y el aprender de uno de otros, ¿no? El maestro no puede ser pues maestro sin su alumno y el alumno no puede ser alumno sin el maestro. Entonces va, yo creo, de un acompañamiento mutuo entre todas, pues, todas las personas. Entonces sí, respondiendo a esa pregunta, sí creo que se necesitan de guías y maestros para evolucionar y todos los hemos necesitado en algún punto y seguimos necesitándolos. Yo no me hubiera, yo voy a ponerlo desde mi perspectiva y desde mi vivencia, ¿verdad? Porque yo entiendo sí, también claro, que muchas personas pues tal vez no se van a identificar y tal vez sí haya gente que ya no, yo lo pude hacer solo. Pero bueno, desde mi vivencia es que cuando yo me empecé a cuestionar me di cuenta que era la única que estaba cuestionando de esto. O sea, yo no recibí la inoculación por decisión, pero vi que todo a mi alrededor, familia, amigos, gente del trabajo, o sea, era, pues ellos tomaron la decisión de sí inocularse y entonces yo en mi soledad tuve que explorar quién más estaba viviendo esto. Y entonces ahí fue donde empecé a ver que había otras voces, otras luces en la oscuridad, en otras partes tal vez del mundo o en otros estados que también empezaban a pensar como yo y entonces me di cuenta que pues no estaba sola, que había más personas que se daban cuenta de ciertas cosas que yo también me daba cuenta y entonces ahí fue cuando también yo me pude pues soportar o dar apoyo de estas otras personas que alzaban la voz y daban su punto de vista y yo decía, ok, no estoy loca, ¿no? Avanzando en el proceso y avanzando en el camino, pues me fui haciendo de terapia, libros, cursos, talleres donde hay muchos involucrados pues compartiendo el conocimiento para la evolución, mi evolución, ¿no? Y de otras personas. Claro. ¿Dudaste de tu camino en algún momento? Sí, claro. Pues yo veía que yo era la rara y entonces uno duda, dice, ¿seré yo? Pero entonces ahí es donde, si uno empieza a investigar, bueno, como yo lo hice, que empecé a investigar, vi que había otros raros. Y entonces ya dije, no soy la única. Entonces puedo identificarme con otras personas, aunque tal vez no estén dentro de mi núcleo familiar, social, laboral. Y poco a poco también esta luz, ¿no? O yo, por ejemplo, empiezas a irradiar también esta forma de pensar. Y bueno, en mi caso, mi mamá tomó la misma decisión, pero ya una vez que pues yo empecé con mi cuestionamiento. Ella empezó también a investigar y dijo, bueno, mi mamá es médico. Entonces empezó a investigar y empezó a ver que había otros médicos pensando igual que pues, yo y después ya ella. ¿Tuviste contacto alguna vez? Sí he tenido contacto. El primero que yo recuerdo es de forma astral. Y he tenido otros tipos de contacto. Uno puede conectar y empezar a tener una comunicación. Obviamente esto no es a la primera, es como ir al gimnasio e ir desarrollando músculo, pues aquí también es con la práctica, entrando en una frecuencia o en una sintonía donde ellos pues puedan interactuar con nosotros, pueden presentarse. Entonces yo recuerdo uno de estos contactos donde yo empecé a practicar esto con mi abuela. Empezamos a hacer mantras, mudras y mandalas en su azotea de mi abuela, porque ella también pues ha tenido ciertas experiencias. Yo vengo ya de un linaje donde se sabe de esto y pues he tenido familiares que han tenido ya contactos con seres. Entonces con mi abuela empezamos a hacer esta práctica y pues vemos a lo lejos una luz. Y entonces empezamos a repetir este mantra que se le fue enseñado a mi abuela para tener este tipo de contactos. Y entonces ya la luz empieza a
de forma recta a moverse. Nosotras pedíamos pues la confirmación de que fueran ellos, y entonces la confirmación era que se regresaron totalmente en reversa, digamos. Eso ya no era un avión, ya no era otra cosa más que la confirmación de que sí estábamos logrando tener pues el contacto. Esto que mencionás ocurrió de forma mental, fue pedido de forma mental, telepáticamente, o ocurrió poniendo voz, digamos. Sí, nosotros a través de mudras, movimientos de cuerpo, mantras, ciertos mantras que ella sabe, que me compartió para poder llamarlos. O sea, mantras ya sale de la boca, como el Om es un mantra, y mandalas. De hecho, la flor de la vida es un mandala. Mantras, mudras y mandalas. Empieza a ser como un tipo ritual. Empieza a ser un ritual, y entonces ahí es donde empieza a haber una conexión. La conexión fue física. El contacto del quinto tipo es cuando ya en la realidad física, en la 3D, ellos se pueden, digamos, materializar. En este caso fue una luz que hizo cierto movimiento anormal, y entonces esa era la confirmación que nos daba de que sí estábamos pudiendo nosotros establecer el contacto con la realidad física, pero obviamente fue a través pues de elevar la conciencia a través pues también de este ritual donde pues poníamos en práctica también la respiración, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta que no es una invención de la mente cuando tenemos un contacto y solamente fue por medio de una meditación? ¿Cómo sabemos que no fue ¿Cómo podemos marcar diferencias? ¿Cómo te das cuenta vos, por ejemplo? Pues mira, es que hay muchos tipos de contacto. En realidad, o sea, cada quien funciona diferente, y por ahí yo tuve una plática con Sixto Paz, que es este contactado peruano que da conferencias. Sí, sí. Y entonces yo le hice esta pregunta de cómo sabemos que nos quieren contactar y cómo sabemos qué raza es, ¿no? Y entonces él me contestó y me dijo que todo va a depender de tu idiosincrasia. El tipo de contacto va a depender de tu personalidad, de tu forma de ver la realidad, de tus creencias, de tus experiencias, de tu cultura, de cómo es tu sociedad. Entonces, cada tipo de contacto va a ser único e inigualable. Y dependiendo de tu idiosincrasia, es el tipo de raza, digamos, la agenda con la raza con la que vas a tener este contacto. Pueden ser varias, puede ser una, y para cada persona va a funcionar diferente. Va a haber personas que sea a través de la mente, ¿no? Un contacto, digamos, mental. Va a haber personas que sea a través de los sueños, de forma astral. Va a haber personas que sea a través de la realidad física, o sea, que ya sea presencial. Va a haber personas que sea tal vez a través de una canalización. Entonces, cada quien va a funcionar totalmente diferente. No existe un ABC y repito, no nos pueden encerrar en una caja de que a la fuerza tiene que ser un contacto establecido con cierto método. ¿Quiénes son o qué razas vos conoces que son las que van a interferir o intentar interferir en esa evolución del ser humano? Pues mira, así como que yo haya visto estas razas físicamente, digo, sé que existen, sí. y por lo que, pues por las investigaciones y la divulgación que se ha hecho, pues sabemos que existen tanto razas físicas como razas también energéticas que se alimentan dentro de esta cadena alimenticia cósmica, pues del ser humano, ¿no? Y más que ponernos una piedra, y sí, es parte de esta cadena alimenticia, también nosotros debemos verlo como el que las personas o los humanos tal vez se alimenten de los animales, las vacas, los pollos, implicaría lo mismo, ¿no? Nosotros le estamos poniendo el pie a estas otras razas. Ay, sí.
y pues estamos abusando de ellas, ¿no? Y pues las estamos torturando para nuestro bienestar, pues, alimenticio, ¿no? Entonces, va por ahí un poco también lo que estas razas, pues, que se alimentan de nosotros, va por ahí un poco la analogía. Ahora, ¿qué pasa? Pues con nosotros, pues tenemos la capacidad de raciocinio y de tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que nos va a diferenciar un poco de las vacas, de los pollos y de las razas que nosotros nos alimentamos. Entonces, aquí donde nosotros entramos en esta tipología de razas que tiene raciocinio, que tiene toma de decisión y tiene un libre albedrío, y entonces aquí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos, ¿queremos seguir alimentando a estas razas obscuras, llamémosle, o queremos no alimentarlas, ¿no? Y seguir evolucionando? Y entonces aquí es parte de la decisión que vamos a tomar, pero muchas veces, la mayoría de las veces, somos inconscientes en que estamos alimentando a las razas obscuras, digámoslo así, ¿no? Pero son también nuestros hermanos, ¿no? Porque somos parte de un todo. Entonces, pues aquí es donde, como ser humano, pues ahí tenemos libre albedrío y podemos decidir, pues ya una vez que hacemos consciente esto, ¿no? Pero pues tal vez dentro de las razas más conocidas pudieran estar los reptilianos, draconianos, y bueno, dentro de los reptilianos también hay de diferentes dimensiones, y no todos son oscuros, también como los humanos. ¿Vos utilizás mantras o alguna palabra para poder tratar o intentar conectar con esto? ¿Hiciste videos al respecto de esto, de como un protocolo de contacto para que lo intentemos aquellos que creemos? Fíjate que sí estoy trabajando en un curso justo para facilitarle a las personas pues herramientas y que ellos mismos puedan empezar a tener estas experiencias, porque nada que ver el que alguien te lo cuente a que tú vivirlo y experimentarlo. Entonces yo estoy trabajando, te digo, estoy muy nueva entrando en esta, pues ahora sí, aventándome a la vida de dar cursos, talleres, también doy consultorías. Entonces estoy desarrollando este curso para poderles dar herramientas y que ustedes puedan aplicarlas y empezar a tener un contacto. Ahora, pues el único protocolo que yo conozco es el del doctor Stephen Greer. Que es el C5 o C5, el de encuentro cercano del quinto tipo, que va un poco con esto de que yo practiqué. Yo no lo saqué del doctor Stephen Greer, pero sé que él dentro de su protocolo también utiliza este tipo de meditaciones. No hace mucho, bueno, hay un documental que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que es increíble. No sé si está, creo que está en Amazon Prime, no estoy seguro, creo que sí, pero o en alguna plataforma sé que está. ¿Me puedes comentar un poco de ese informe alienígena y de qué va esa información? Ok, bueno, esto a mí se me ocurre, pero dentro de mis ocurrencias también pues hay, digamos, una agenda dentro de mi contacto que se me pide, que va un poco de la divulgación y de la expansión de conciencia. Y entonces, pues, digamos que a mí se me dice, porque no es que me hablen, pero hay como una conexión donde sé que tengo que hacer divulgación y dar herramientas para expansión de conciencia. Y entonces, dentro de mi creatividad, pues decido hacer el informe alienígena, ¿no? Porque veo que también existe esta, tal vez, curiosidad dentro de las personas de querer saber más, ¿no? Pero muchas veces nos cuesta trabajo el entender estos temas y nos cuesta trabajo ver un podcast de 1 hora, ¿no?
Y entonces la idea sale de hacer shorts o videos muy sencillos donde puedas tener rápidamente un informe de lo que está sucediendo tal vez dentro de esta matrix y puedas tener un aprendizaje rápido de 3 a 7 minutos y que te lleves algo de información útil. En el canal hablas de muchas cosas. Una de ellas también es las sincronicidades. Bueno, el tema de las sincronicidades numéricas, ya a medida de que tú vas expandiendo conciencia, empiezas a ver números repetidos. No sé si a ti ya te ha pasado esto. Todo el tiempo. Entonces empiezas a ver que, pues que esto sucede, ¿no? Y que es parte de tu día a día. Y muchas veces, de hecho la mayoría de las veces porque nadie nos enseña numerología, pues entendemos lo que los números nos intentan decir. Pero esto sucede porque tú empiezas a tener una sincronía, pues digámosle, con el universo, con Dios, con tu yo superior, como le quieras llamar. Tú empiezas a tener cierta coherencia en tu palabra, en tu pensamiento y en tu acción. Y entonces a medida de que tú llegues a una mayor coherencia, empiezas a tener más sincronicidad entre estos 3 aspectos, digamos. Y entonces empiezan a aparecer los números repetidos, que te van a dar diferentes mensajes dependiendo de su frecuencia vibratoria y la información que esos números tienen para darte. El 1111 tiene que ver con una maestría que se viene a hacer aquí al planeta Tierra, que es la expansión de la conciencia a través de la coherencia. Y es una maestría, digamos, espiritual. El 11 va a traer vibración espiritual. Entonces el 1111 es esta invitación, cuando tú veas esta sincronicidad, es esta invitación a ser consciente tu pensamiento, tu palabra y tu acción, pero de lo que está sucediendo en ese momento, y que lo pongas en sintonía. Y a medida de que tú vas practicando y vas entendiendo este lenguaje, empiezan a ser ya portales de materialización y es una herramienta más para poder manipular la Matrix. ¿Hay algunos números más poderosos que otros o simplemente son energías distintas? Son energías distintas, todos los números son poderosos. Hubo un momento donde hizo un clic tu cabeza, empezaron a suceder cosas y vos te subiste a eso entendiendo y confiando también un poco en la intuición tuya, ¿no? Digo que más tarde tuviste que empezar a desarrollar y prontamente a abrazar porque entendiste, supongo yo, que este era tu camino, que era por donde vos querías ir. ¿Cómo tomaron todo este cambio en vos? Bien, bien, la verdad soy súper bendecida porque vengo, te digo, de un linaje donde ha habido ciertas personas, como por ejemplo mi bisabuelo, que canalizaba con otros seres. En su momento, pues muchos de mis familiares lo tacharon de loco, pero bueno, él fue fiel a sus creencias y pues toda la vida estuvo canalizando, ¿no? Entonces ya de ahí alguien ya me abrió camino, ¿no? Mi bisabuelo de parte de mi mamá. Entonces, mi familia materna, pues ya vienen también muy empapados de este personaje que tuvimos en la familia, pero también con tal vez cierto escepticismo porque pues tal vez ellos no han experimentado tantas cosas, aunque sí han tenido vivencias también relacionadas con estas otras realidades, es como yo les digo, ¿no? Entonces, de cierta forma sí fue también, yo creo, por ahí está mi mamá, ya la vi, saludos. También yo creo que para mi mamá sí fue un shock cuando yo le dije que estaba pasando todo esto y que su hija no era una persona normal que iba a casarse y tener hijos, y iba a quedarse toda la vida trabajando en una empresa. Sí creo que para ella fue un shock, pero también es parte de su aprendizaje el apoyar a su hija, ¿no? Y yo le aplaudo y estoy muy orgullosa de ella de que lo haya hecho, porque ella también pudo haber dicho, yo no estoy de acuerdo. Pero en su momento cuando tuvimos esta plática... Y aceptar, porque eso, por suerte, como bien dijiste vos, estar bendecidos por padres que acompañan y no
juzgan, bueno, eso es como, es importantísimo para poder también crecer uno siente que el apoyo está, lo siente, y desde ahí construye. Cuando aparecen estas situaciones en tu vida, empiezan a aparecer nuevas experiencias. Dentro de esas nuevas experiencias también vas aprendiendo diferentes cosas, algunas que vienen con vos, algunas las despertaste, algunas las trabajaste, y nos metemos en las habilidades. ¿Qué son las habilidades extrasensoriales y cómo las desarrollamos o cómo las trabajamos? ¿Las trabajás con ellos? ¿las trabajás sola? ¿Es algo que vos lo entrenás? Ok, como yo lo he entendido al día de hoy, es que a medida de que tú vas expandiendo conciencia, empiezas a recordar pues parte de tu misión, parte de lo que estás haciendo aquí y parte de las habilidades que vienes trabajando desde miles de vidas atrás. Pero es cosa de ir recordando. Y entonces a medida que vas recordando, pues entonces empiezan a florecer, digamos así, ¿no? Y pues muchas veces esto asusta a las personas porque no saben lo que está sucediendo y piensan que están volviéndose locos. Es que más bien no hay un conocimiento de lo que te está sucediendo. Entonces, a medida que tú expandes conciencia, vas recordando, empiezas a ver que tienes estas habilidades extrasensoriales y pues ya depende de ti si las quieres trabajar o no. O bloquearlas, ¿no? Temáticas distintas. Está la psicología, está las sincronicidades, está la ufología, están las energías, está la numerología y también está lo que es la sexualidad consciente. Ok. Miren, justo en mi canal tengo esta conversación con una colega mía psicóloga que ella es experta en sexualidad consciente. A mí me llama mucho la atención este tema, pero para profundizar les recomiendo irse a mi canal. Yo te voy a explicar lo que a mi entendimiento el día de hoy me da de lo que es la sexualidad consciente. Y esto se linkea y se une con todos estos temas que venimos trabajando, porque la sexualidad consciente tiene que ver con la relación que tienes contigo mismo y cómo esta relación que tienes contigo mismo la compartes con los demás. Cómo a través de tu relación contigo mismo empiezas a crear vínculos con los demás. Y pues dentro de la sexualidad consciente también está vivir el momento presente. Y poner en alineación tu cuerpo físico, mental y emocional. La sexualidad consciente va más allá que el simple hecho de la sexualidad física o la interacción física sexual que pues se nos ha metido como sociedad que es la sexualidad, ¿no? O sea, esta interacción física de humano a humano. Va mucho más allá, es muy compleja. Ella profundiza un poco más porque, bien dices, que tiene que ver con cómo te vinculas energéticamente con otra persona. Pero también tiene que ver mucho la vinculación, no nada más con esa persona que estás teniendo el acto, sino cómo te vinculas con todos los demás. O sea, es bastante profundo este tema de la sexualidad consciente. Y como tú te vincules con todos los demás, es un reflejo de cómo te estás vinculando contigo mismo. Claro. Entonces va desde ahí la sexualidad consciente, de tomar conciencia de tu cuerpo físico, mental y emocional, vivir el presente y la creatividad, porque tú debes de saber que a la hora de tener el acto sexual también estás generando, puedes generar una realidad, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con la creatividad, cómo te estás expresando con el mundo, qué estás creando para el mundo, qué estás creando dentro de tu realidad. Nico, yo quiero también nada más agradecerte pues a ti por este espacio, porque tienes a mucha gente que también inspiras, ¿no? Y también das fe y también das voz y luz para todas estas personas que están en este encuentro y en esta búsqueda, y que sepan que también no están solas, nadie está solo aquí. Habemos muchos que estamos alzando la voz para que cada vez más personas
se animen también a dar este salto de fe, ¿no? Y pues nada más agradecerte por tu labor, que también es muy importante